A ratos se nos olvida que la historia de Occidente, y en particular la historia de América Latina, se ha cimentado a base de la esclavitud, la dominación colonial, el racismo, las dictaduras y el genocidio. La civilización es su opuesto ético, es decir, busca la aceptación y el respeto de legítimos otros, valorando y promoviendo el diálogo intercultural, para poder desde ahí juntos construir un mejor porvenir. Mi nombre es Antonio y esto es Corriendo el Cerco, un espacio para hablar de actualidad desde la perspectiva de ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes. Sean todos y todas ustedes muy bienvenidas. Bueno, el día de hoy nos acompaña Héctor Hernández, papá de Emma, profesor de historia, viñamarino de origen y coyhaiquino por destino. ¿Cómo está, Héctor? Bien, bien. Saludos desde acá a la Bienvenido. Patagonia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos acompaña también Romina Pérez, mujer, profesora y madre, que se identifica con la lucha feminista y en proceso de reencuentro con sus ancestros y sus ancestras. Hola Romina, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, bien, muy bien. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, nos acompaña Raquel López, mujer mapuche, que busca dentro de sus inquietudes tener soberanía alimentaria y otros tipos de libertades. ¿Cómo estás, Raquel? Hola, Antonio. Bien, bien. Bienvenida. Gracias por invitarme. Gracias. Y también nos acompaña el ciudadano Antonio. Tocayo, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, estimadas y estimados, el día de hoy la intención de reunirnos es poder conocer cuáles son las demandas del pueblo mapuche y en qué contexto estas nacen y se van volviendo urgentes en la demanda a nivel país, ¿ya? Y me gustaría poder partir esta conversación quizás mirándolo desde una arista poco habitual, que es como comenzar por conocer cuál es la cosmovisión del pueblo mapuche, para posteriormente abordar desde esta perspectiva cuáles son las demandas y cuál es la pertinencia también de estas, ¿ya? Porque a veces como que se considera un elemento que no es tan relevante al momento de la conversación. Y para eso me gustaría primero darle la palabra a Raquel para que nos pueda como contextualizar desde su perspectiva a qué se hace referencia cuando se habla de la cosmovisión mapuche. Raquel, ¿nos podría...? Sí, gracias. Es un tema bastante complejo, pero como sintetizando, la cosmovisión mapuche es como la razón de ser de la persona, que vive de una manera colectiva, en armonía con la naturaleza, con lazos de solidaridad. Se ven mucho ahí los rasgos como comunitarios de lo tanto que se habla a nivel académico de los lazos de comunidad. Ahí se ven, se viven, se evidencian, eso, con una lengua propia, con una manera de vivir, de respetar la tierra, no de creernos dueños de la tierra, sino sentirnos parte de la tierra. Eso es como, podría decirse a grandes rasgos, la mirada. Y va cambiando, se va adaptando con el tiempo, quizás ya no es como antes que se vivía en ruca, quizás ahora los mapuches igual hemos ido evolucionando y viviendo también de una manera urbana, aprendiendo, pero nunca olvidando como la cultura y la identidad que se lleva. Igual aplicándolo dentro de lo que se puede vivir dentro del mundo urbano, que es bien complejo y es otra realidad distinto a lo de las comunidades. En cierta medida, Raquel, como que se refiere a una forma de relacionarse, como una emocionalidad también. Exacto, de una manera espiritual, en una armonía también con el otro, con un equilibrio, que tú eres importante, que yo también soy importante, que el animalito que está ahí también lo es, o sea, todos hacemos un conjunto de seres que son necesarios para el Gualmapu, para todo el territorio. Yeah. Y en tu experiencia, Romina, ¿tú qué nos podrías como comentar al respecto? Bueno, yo coincido con la Lamien, ¿cierto? Porque claro, la cosmovisión igual
lo que yo he aprendido, porque bueno, yo acá en Valparaíso trabajo con una comunidad mapuche, que es la Huifolichía Muliaín, y lo que ¿Qué yo he significa, aprendido ahí disculpa, con... ese nombre? ¿Cómo? ¿Ese nombre qué significa? Mira, te mentiría ahora si te lo digo textual, ¿ya? Pero tiene que ver con la recuperación o la revitalización de los saberes ancestrales en este territorio, en el Picummapu. Entonces, bueno, tú sabes que no es la transcripción literal, pero tiene más o menos que ver con eso. Mm. Y, y bueno, ellos y ellas llevan mucho tiempo trabajando acá en Valparaíso y por distintas situaciones de trabajo llegamos a trabajar con ellos. Y claro, lo que yo un poco he aprendido tiene que ver con eso, con que la cosmovisión mapuche es una forma de ser y estar en el mundo. Como desde el mundo académico uno lo puede decir, claro, como el elemento más filosófico, más ontológico, la esencia del ser. Entonces, eh, claro, tiene que ver con cómo yo me paro frente al mundo, frente a la sociedad, pero también en esa relación recíproca de los opuestos complementarios, ya como un poco por ahí. Y desde esas como premisas, podríamos decir, es que se estructura un poco el ser chepo, el ser, o cómo caminamos a construirnos como el chepo. Y eso, como O sea, sí. yo igual no sé mucho en verdad, pero es un poco lo que yo he aprendido a través de la observación, a través de las conversaciones y a través de un poco como la mirada que tiene Claro. también aquí la comunidad en particular. Claro, porque a mí me pasa a veces que uno como que se pierde en esta como dimensión más, como, no sé si sería falta de respeto, pero como media mítica, que a veces uno no entiende en el día a día incorporar en la ciudad. Entonces, a veces uno no logra como comprender la valoración que existe de la tierra, de la naturaleza, de la comunidad o de la relación con el entorno, en el fondo. Claro, es que yo creo que ese también es un tema bien interesante no me quiero extender tanto, pero tiene que ver con que hoy día la población mapuche es fundamentalmente urbana, está en los centros urbanos y en esa urbanidad no hay necesariamente una pérdida de identidad o de sabiduría ancestral, sino más bien tiene, como decía cierto Raquel, tiene una reelaboración, tiene una forma distinta tal vez en desarrollarse, pero está presente. Claro. Entonces, Mm. no es como, de repente se asocia mucho que el ser mapuche es como en el mundo rural y que solamente se da ahí. Y no es así. Claro. Y en el caso tuyo, Héctor, ¿cómo logras tratar de comunicar esta cultura en el aula? Bueno, no es fácil porque uno estando ajeno a la cultura mapuche en términos vitales, o sea, experienciales, yo nunca he vivido en una comunidad mapuche, solo la conozco eh, por visitas académicas en realidad. Y una es la visita académica y la experiencia como bordeando, ¿cierto? Como superficial. Y por lo tanto intentar comunicarla es difícil. Mi tarea en realidad se basa en ir desmitificando o ir desarticulando algunos conceptos. Por ejemplo, cuando hablamos del plano mítico de la cosmovisión mapuche, eh, ¿qué mítico? ¿Por qué tiene que nosotros Claro, como cultura occidental llevarlo a lo místico o al área espiritual? Cuando es realidad, cuando es algo concreto. Y ese concreto, que para nosotros es místico, que está en un plano diferenciado por nuestra cultura occidental, para la cultura mapuche probablemente es un hecho total, un hecho global, ¿ya? mm, Por ejemplo, el espíritu o la vida que posee los objetos que para Occidente son objetos muertos, sin vida, como una piedra, como el agua, para el mapuche tiene vida, ¿sí? mm, Pero no es algo como una vida como la entendemos nosotros, ¿sí? Sino como un hecho global, total. Tratar de ir desmitificando, tratar también de ir reelaborando conceptos en base a reflexiones compartidas, mm, porque tengo alumnos que también pertenecen a la comunidad, entonces ayuda mucho que ellos sean el centro y ellos puedan permitir nuestra reflexión. mm. Y en tu La caso, experiencia. Antonio, ¿cómo ha sido tu experiencia con... ¿Tienes algún tipo de relación con el pueblo mapuche?
Y, por supuesto, yo nací en la ciudad de Talcahuano, que significa talcahueño, cielo tronador. Y conocí muchos sectores en el cual desde muy pequeño a nosotros sí nos enseñaron a respetar y a conocer en parte lo que es la cultura mapuche, pero con la diferencia de respetar a las personas en sí, no a darle un enfoque muy especial al tema, sino que ser parte de lo que es uno. Es como conocer la palabra comunidad, por ejemplo, para mí fue algo muy sorprendente. Te estoy hablando hace unos 20 años, que recién vine a saber lo que era la comunidad en el pueblo mapuche, que significaba, para mí, si lo equilibramos a la sociedad actual, a una junta de vecinos. Entonces, para mí eso fue, para empezar, un poco de conocimiento. Pero, si yo te estoy hablando hace 20, 30 años atrás, el enfoque que se le daba era solamente en las clases de historia con relación al pueblo araucano, denominación que se le daba por el pueblo español, y que se subclasificaba en, me parece que era mapuche, huilliche y... no me Pehuenches, acuerdo, ¿no? pehuenches. Ahí los profes que nos corrijan, ¿está bien? Ya, por favor, porque eso es La tradición típica es picunche, mapuche propiamente tal, o mapuche en sí, y huilliche, que es como la claro, división propia que le dan los picunche. españoles al... Esa, esa fue lo que, Obviamente. eso fue, yo te converso en base a la experiencia que me Claro. tocó a mí desde el colegio, conocer parte, pero sin saber, por ejemplo, que yo viajo a la ciudad de Concepción y estamos llenos de calles con nombres de mapuches: Pelantaro, Orompeyo, Ainavillo, Colo Colo. Entonces, siempre estuvo en relación, pero no se le daba la importancia como lo están manifestando actualmente ahora. Ahora, dentro de lo que yo me doy cuenta, fue para las Olimpiadas del año 92 en España, donde se le dio el énfasis a los 500 años del descubrimiento de América, y nace, ahí empieza ahora a nacer el entusiasmo a retomar esto, los descendientes de los pueblos originarios, en este caso. Raquel, y para profundizar un poquito más, a tu juicio, ¿cuál es el anhelo del pueblo mapuche hoy en día? Es como, suena como un eslogan que dice justicia, tierra y libertad. Podría ser ahora. Es el tema de la tierra. Esa es como es como la herida que viene desde año, que es la recuperación de los territorios ancestrales, de donde están posesionadas ahora las forestales, que no les importa nada, destruyen cementerios sagrados, territorios sagrados, donde se hacen ceremonias y atún. Entonces, ese es como el tema ahora. De hecho, se están haciendo hartas recuperaciones territoriales en la Araucanía. Ese es como el principal anhelo del pueblo mapuche. Exactamente. Y tiene que ver más que, a lo mejor, no sé, pienso yo, más con las tierras, como con recuperar esa... Territorio ancestral. Exacto, tiene una el apellido. historia, tiene una cultura. Sí. Y aprovechando eso, recuerdo una visita a Lumaco, lleno de forestales, y había un cerco cortado y una montaña de tierra. Entonces la persona que me llevó, que era una profe de historia igual, me comentaba que la comunidad llevaba montones de tierra a ese lugar, siempre llevaban un puñado cada uno, ¿cierto? Por ceremonia, y se fue acumulando una especie de montañita de tierra, porque ese era un lugar como un punto ancestral, y que iban a recuperar. Y era de verdad como asombroso como ese montón de tierra en un bosque verde, ¿sí? De pinos y de eucalipto. Me acordaba de eso porque la recuperación está viva, pero muy, muy latente y a veces muy escondida, pero está. Eso Claro, que son como símbolos que a lo mejor son invisibles para otros, en el fondo. Porque, bueno, y tomando un poco a lo mejor esa lógica como extractivista del uso de la tierra, para este pueblo al final es un abuso sobre su antepasado, en el fondo. ¿O no? Claro, ese espacio era un espacio ancestral, como dice Raquel, sagrado, y estaba intervenido por la forestal.
insistentemente la forestal colocaba el cerco nuevamente, eh, e intentaba colocar árbol nuevamente ahí. Pero no, se insistía en talar, eran como 4 o 5 árboles y se insistía en colocar tierra y cortar el cerco. Romina, y a tu juicio, asociado a qué otros temas o anhelos crees tú que el pueblo mapuche está demandando, como por ejemplo asociado a la justicia que señalaba Raquel? Sí, igual para mí es difícil responder esa pregunta porque también siento como que no me siento tal vez con el derecho de ser portavoz del pueblo mapuche. Yo, como, como lo que voy a decir tiene que ver un poco con lo que yo les mencionaba anteriormente, como la experiencia o un poco lo que yo he visto, y creo que, claro, justicia, la reposición del territorio ancestral, que como estaban diciendo, no tiene que ver solamente con que te devuelvan cierta cantidad de hectáreas, sino que tienen que ser territorio que tiene que ver con la espiritualidad, ¿cierto?, del pueblo mapuche, porque no están separados. Cuando se habla de territorialidad tiene que ver con eso, ¿cierto? Y lo otro que también tú mencionabas al principio, creo que hay un aspecto bien interesante que hoy día, ¿cierto?, también esta discusión respecto a la nueva constitución puede abrir luces respecto a eso, que tiene que ver con un reconocimiento, digamos, sustantivo de los pueblos originarios. Cuando se habla mucho de la interculturalidad, sabemos que los estados practican una interculturalidad súper funcional y súper funcional a la acumulación de capital. Entonces yo creo que también el pueblo mapuche y los pueblos originarios en general también demandan una interculturalidad crítica, que en el fondo venga a cuestionar cuáles son las condiciones de igualdad para generar diálogo. O sea, pensemos como, por ejemplo, no sé, por los famosos ministros del Interior, ¿cierto? ¿Qué hacen? Van a la Araucanía, siempre como su primera visita cuando asumen el mando, y van y ni siquiera se sientan a conversar con el pueblo mapuche, por ejemplo. Claro. El otro día leía una entrevista de este periodista que hacía La belleza de pensar, no sé cómo, Matías, un Cristian, apellido, yeah. sí. Y él decía, e interpelaba a Piñera y le decía, aquí el problema es que ustedes no están dándole cabida al pensar y relacionarse como mapuches, si para el pueblo mapuche no es llegar, tener una reunión, firmar un papel, sino que significa días de repente del traúl, ¿cierto? Que es la conversación, compartir los alimentos, poner sobre la mesa como todas las perspectivas para que exista un diálogo real. Entonces yo creo que esa también es una demanda importante porque claro, ¿cómo convivimos chilenos, ¿cierto?, chilenas con los pueblos originarios, en este caso con el pueblo mapuche, cuando yo creo que tiene que ver con que existan condiciones de diálogo reales, sustantivos, y que no solamente tengan que ver con elementos como, ya esto lo vamos a incluir en el currículum, por ejemplo, en mi caso que soy profe, sino que que eso sea a la par con demandas históricas del pueblo mapuche. Apuntando a lo mismo que planteaba Romina, a tu juicio, Antonio, ¿cómo podrías describir qué ha sido la relación del Estado con el pueblo mapuche? ¿Cómo se ha construido esta relación? Mira, yo lo veo de esta forma. Mira, yo creo que desde 1881, del proceso de pacificación de la Araucanía, sí uno reconoce que hubo un abuso porque aparecieron estos tinterillos o abogados, estos estudiantes de derecho como procuradores, donde abusaban de la confianza y la ignorancia de aquellos que vivían en esas tierras y las vendían y abusaban de ellas, pero no en todos los casos, no en todos los casos. En ese aspecto yo discrepo un poco en cuanto a lo que señala Romina por el tema de que tenemos que instaurar por ejemplo, en el Ministerio de Educación, que no sea obligatorio. Yo no estoy a favor de la obligatoriedad en las cosas, o sea, yo creo que tiene que ser voluntario y que tiene que nacer, porque si tú impones obligatoriedad pierdes tu libertad. Yo, yo conozco un grupo desde el año 94, empezaron a trabajar en los cerros de Talcahuano, el hecho de hacer talleres para enseñar mapudungún, pero eso era optativo, no una obligación. O
Siento que cuando te obligan a algo, no pierdes tu sentido. Con respecto a lo que tú planteas, volviendo al tema, sí se cometieron ciertos tipos de abusos, pero también yo veo que actualmente el pueblo mapuche sí tiene mucho, bueno, mapuche no, reche, porque así se hacían llamar ellos, reche. Mapuche ¿Qué se le significa denominaron reche después, en común? por un tema de, se les dice reche, reche. ¿Por qué? Eso fue por un tema de mapuche más que nada político y se llamaron políticos, o sea, mapuche por ser más político, para un tema más político, para considerar. Ahora, cuando tú me dices, sí, hubieron parlamentarios desde 1924 hasta el golpe del 73, mapuche, también han habido grandes ministros, fue el ministro Huenchumilla, también que fue intendente. Entonces yo creo que el pueblo mapuche sí está integrado en la sociedad chilena, no tan así como tan abandonado. Ya a tu juicio, Romina, ¿cómo crees tú que se ha construido esta relación del Estado con el pueblo mapuche? Sí, o sea, bueno, ahí hay un libro bien interesante que es la historia secreta, ¿cierto?, del pueblo mapuche, que es como para iniciar igual estas discusiones en el siglo XIX, con la construcción del Estado-Nación, cambia la relación que se le da hacia el pueblo mapuche, distinta incluso a la corona española, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay una permanente subalterización hacia el pueblo mapuche, o sea, claro, o se pueden incorporar a lo mejor algunos cargos, o el mismo pueblo mapuche se ha visto en la obligación de incorporarse, ¿cierto?, a esta sociedad chilena, pero yo creo que no ha sido en igualdad de condiciones. Entonces, permanentemente el Estado ha de una u otra forma mantenido la colonialidad, y que se ha agudizado incluso con la dictadura militar y la incorporación de este modelo neoliberal que en el fondo lo que hace, ¿cierto?, es profundizar, en este caso, la extracción de los recursos naturales, por ejemplo, para la acumulación de capital, como yo decía anteriormente, y en eso también cambia la relación que se da con la sociedad en general, pero específicamente también con el pueblo mapuche, donde permanecen elementos coloniales y discriminatorios hacia la sociedad mapuche. Raquel, y una pregunta, y desde tu experiencia como mapuche, ¿cómo crees tú que ha sido esta relación? Esa relación ha sido siempre en conflicto. O sea, yo no veo que haya mucha integración como dice Antonio. Quizás es como entre comillas, ¿cierto? Porque están acuerdos internacionales, convenio 169, tiene que haber algo incorporado, ¿cierto? Una pequeña no atisbo y todo. Pero siempre ha sido conflictiva porque la intención del Estado es homogenizar, no quiere destacar ni respetar la cultura propia, la autonomía de la que se habla. No se habla de una autonomía de que se va a cerrar una región y no se va a permitir ningún no mapuche, sino que se habla de la autonomía de poder yo elegir qué alimentos quiero comer, de qué quiero cultivar en mi tierra, porque ese es el fin, pues, es como tener la tierra para cuidarla, protegerla, los árboles que se pueden plantar, no necesariamente. Ahora la gente, les cuento algo, en la gente de las comunidades está tan arraigado el tema de las plantaciones de eucalipto que la gente como más moderna mapuche, incluso de las comunidades, piensan que eso son nativos. Entonces, y la gente más antigua sabe que no, esos son plantaciones, o sea, ¿por qué? Porque ya han olvidado, de hecho, eso es como también van olvidando como las raíces, van olvidando qué árboles pertenecían ahí. Entonces, es complicado, o sea, igual es difícil, o sea, todavía, a pesar de esa homogeneización que quiere hacer quizá el Estado, igual el mapuche sigue resistiendo. ¿Por qué? Porque tiene una identidad, una espiritualidad, hay también una lengua, el mapudungún, es algo que también identifica al pueblo, una lengua propia, una cultura. Y que tampoco está incorporada en el fondo. A lo mejor no como los cambios deberían venir desde, no sé, desde abajo, desde la educación. ¿Por qué es obligatorio nosotros tenemos que estudiar inglés? ¿Por qué? ¿Entiendes? Y desde tu perspectiva, Héctor, ¿cuál es como el nivel de integración que distingues tú?
Eh, Quería retomar un poco las palabras, dos palabras en realidad, esa relación asimétrica que tenemos con el pueblo mapuche, pero también lo que es mapuche en sí, hay que matizar, ¿sí? Y hay que matizar en el sentido de que, claro, tenemos personas con apellido mapuche que se han integrado al Estado de Chile, se han integrado a las lógicas occidentales, eh, llámese lógicas occidentales en lo jurídico, por ejemplo, la propiedad privada, em, cosas por el estilo. Sin embargo, esa integración significa asimilación y tiene mucha relación esta asimilación con la aculturación. O sea, una vez que tú te integras, asimilas una cultura que no es la que tenías en tu origen y por lo tanto la pierdes. Y es parte de esa lógica con la que el Estado de Chile se ha relacionado con el pueblo mapuche en los últimos años. Pensemos que, como bien decía Romina, no, el Estado de Chile no habla de reconocimiento, autonomía territorial, sino que habla de programas focalizados para la pobreza, atendiendo familias, dando becas a individuos, en una lógica que no es la lógica indígena de comunidad, de lazos, de reciprocidad y de territorio. Entonces yo creo que está en permanente tensión, es una relación en permanente tensión con el Estado de Chile. Y si el Estado no lo entiende, no entiende al mapuche como un actor político distinto, ¿cierto? Y no lo trata de manera folclórica como un otro que es inferior y por lo tanto debe asimilar las lógicas occidentales, la lógica de tensión va a ir increciendo permanentemente. Bueno, les quiero invitar a ver un video y para que después lo podamos comentar, ¿ya? Nosotros no le vamos a pedir, por favor, que nos respeten. Nosotros lo vamos a hacer respetar con nuestra propia mano, porque esta es nuestra tierra. Nosotros nacimos aquí, nuestros abuelos nacieron aquí, nuestra gente está aquí por años y años. Respeto, ¿qué respeto? Nos vinieron a quitar la tierra, nos mataron a nuestra gente, nos quitaron nuestra lengua, nos cambiaron nuestra religión, nuestra cosmovisión, nos quitaron todo, y más encima lo único que nos está quedando es el agua, y más encima ahora están negociándonos hasta nuestra agua. Respeto. ¿Qué saben ustedes lo que es el respeto? Llevan en la sangre el racismo. ¿Cuánto rato tuve que esperar para decir Minuchan? ¿Por qué? Porque primero le dan la palabra a los huincas mentirosos, embusteros son. Vienen aquí a hacerle eso a la gente. Eso ya pasó. Ya nosotros no tenemos los ojos vendados. Nosotros despertamos de un sueño que nos tuvieron atrapados durante años. Sus leyes son la base de todas sus mentiras. En sus leyes se protegen. En sus tribunales, con sus perros, con su policía, nos reprimen cuando alzamos la voz. Puras mentiras lo que escuchan. Sus leyes son las que están malas, sus bases. Con sus leyes hacen todas estas patrañas. Todo está en la legalidad. ¿Y nosotros qué? Lo que queremos para nuestro futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Nosotros queremos un desarrollo sustentable. Nosotros queremos un desarrollo sostenible en el tiempo. Bueno, cuénteme, ¿qué les pareció el video? Antonio, ¿te gustaría partir a ti comentando respecto del video? Sí, lo que pasa es que veo que la persona que aparece en el video está tratando de criticar y demandar los problemas que le están aquejando, pero yo lo relaciono también a los vecinos cuando tú vas a una junta de vecinos y llega un político a hacer propaganda o se acerca, y me ha tocado ver varias veces que los vecinos también lo increpan por las necesidades que requieren los sectores. Entonces, me parece que es válido que ellos hagan sus demandas correspondientes, pero, insisto, no desde el punto de vista de que porque son el pueblo mapuche, como que son especial. Yo siento que aquí en Chile hay muchos pueblos originarios, como el Rapa Nui, como los atacameños, en donde también ellos merecen el mismo respeto. Entonces creo que las demandas que está reclamando esa persona corresponden. No vi muy bien el contexto relacionado a qué autoridad estaba ahí, porque desconozco la autoridad que estaba presente, pero me parece bien de repente decirle al político, independiente del color,
sabe, ustedes están haciendo mal la pega. Mm. Lo resumo de esa forma. Y a tu juicio, Raquel, ¿qué te parece la interpelación que hace ahí el comunero? Grande, pues, un un guaychafe. O sea, dice las verdades desde el punto de vista del pueblo mapuche, desde las demandas que se están reclamando. O sea, les dice ahí claramente que ellos quieren lucrar nada más con la tierra, pues, o sea, esos son sus fines. Eh, y no respetan como el- la cultura que está ahí, o sea, vienen, se instalan, arrasan, depredan la naturaleza, luego se van, lo hacen en otro sector y es así siempre. No sé, bien, bien, me parece excelente que lo haya encarado. Y Héctor, más o menos como desde una perspectiva histórica, como desde la colonia, ¿qué, qué nos podrías comentar tú? O sea, desde un punto de vista colonial, claramente aquí hay una relación desigual donde el mapuche muestra que existe una tensión que deriva en violencia porque el respeto que él pide es recíproco. O sea, la gente que estaba ahí estaba pidiendo respeto, ¿cierto? Pero no había ningún mapuche involucrado en esa discusión. Y por lo tanto, en esa relación desigual, asimétrica, él tiene que sacar la voz por muchos. Ahora, ¿esto desde cuándo viene ocurriendo? Esta falta de diálogo, ¿sí? Y que deriva en violencia. Esto viene ocurriendo para una perspectiva colonial, ¿sí? Desde un punto de vista histórico muy colonialista, ¿sí? No desde el punto de vista mapuche. 1863, 1883, ¿cierto? Ocupación de la Araucanía. Voy a ir rápidamente atrás, yo creo que hay 4 hitos en la historia con el pueblo mapuche de la relación, ¿sí? Que existe con el pueblo mapuche de distintas tensiones. La primera es la Guerra de Arauco, ¿sí? Más conocida como la Guerra de Arauco en particular, pero una sección de esa Guerra de Arauco que es la Guerra Defensiva, que es cuando llega Luis de Valdivia, jesuita, para dialogar con el mapuche y para dialogar en una relación de igualdad y por lo tanto no más campeadas, ¿cierto? Donde los españoles arrasaban con aldeas completas, robaban, ¿cierto? No un cristianismo a la fuerza, no una evangelización, no un proselitismo, y en esa relación de igualdad posteriormente derivó en el Parlamento. El Parlamento de Quilín es producto de esta negociación y de este diálogo. Luego tenemos la independencia de Chile y este nuevo actor que surge que es el Estado de Chile. Un Estado de Chile que quiere tener control en la zona de la Araucanía porque ve en ella un potencial triguero. Y aquí es donde el Estado de Chile interviene con toda la violencia que tenía a su haber. En más o menos 3 campañas terminó reduciendo al pueblo mapuche. Y eso es lo que podemos ver en ese video, esa tensión violenta, ¿cierto? Porque claramente hay una violencia que se ejerce desde el Estado. Con la reforma agraria, yo creo que el pueblo mapuche tuvo la oportunidad de recuperar territorio, por lo tanto, una de sus principales demandas ser satisfecha. Pero viene un tercer hito, que es la contrarreforma agraria de Augusto Pinochet, donde ahora se le da beneficios a las forestales para que en una economía extractivista, ¿cierto?, se implanten en el territorio. Y hoy día, en los 2000, la cuarta oleada, que es la oleada de las pesqueras en el territorio de las Quenches. Entonces, ¿qué vemos en el video? Esa tensión reprimida, ese conflicto desigual, donde se interpela, ¿sí? Todos hablan del pueblo mapuche, incluso nosotros. ¿Y dónde están los mapuches en la discusión? ¿Dónde está la voz? Claro. Esa voz que intentó rescatar Luis de Valdivia en algún momento y que fracasó, lamentablemente. Y en el contexto actual, Romina, a tu juicio, ¿qué es lo que genera terror en la Araucanía? ¿Qué es lo que genera qué cosa, perdón? ¿Terror en la Araucanía? Terror, el Estado, po. El Estado con sus políticas racistas, fascistas incluso. Yo cuando veía el video, cuando lo escuchaba a este también, como dice Raquel, este huichafe, a mí se me aprieta la guata, po. Se me paran los pelos porque
porque todo lo que él dice surge desde la rebeldía también del pueblo mapuche, pero también y esa rebeldía viene porque se ha impuesto un modelo político, económico, social que ataca finalmente el ser mapuche. Entonces, cuando lo escuchaba a él, también me resonaba mucho, por ejemplo, una de las últimas entrevistas que dio el Matías Catrileo también, por ejemplo, cuando hablaba de la recuperación de las tierras. Y lo que decía ahora último Héctor, yo creo que es fundamental, o sea, yo lo veo también desde la academia, que es un poco el mundo donde yo también me muevo, cómo se habla mucho también del pueblo mapuche, pero sin el pueblo mapuche, entonces también la apropiación cultural, etcétera, creo que es bien compleja, y remitiéndome un poco a lo que tú me preguntas, mira, yo creo que el terror que se vive en la Araucanía responde finalmente a las lógicas neoliberales que se desarrollan tanto en Chile como en América Latina. Pensemos cómo los países, incluso pensemos en Ecuador, pensemos en Bolivia, que se declaran como estados plurinacionales, pero aún así mantienen un modelo económico de carácter neoliberal, y donde la extracción de los recursos naturales que están en territorio de los pueblos originarios es tremendamente devastado, saqueado, ¿ya? Ahora, Entonces, Romina, aquí hay una... ¿Mm? tú ¿Sí? hablas de que el Estado genera terror, pero en la práctica las leyes o la ley de seguridad del Estado por terrorismo se le aplica a los mapuches en el fondo. Claro, claro, porque en el fondo, ¿quién es el terrorista? Es finalmente la persona o el grupo que es contrario ideológicamente a un modelo. Entonces, aquí es donde yo quería hablar de una contradicción que es fundamental dentro del neoliberalismo, que por una parte habla de la participación y democratización hacia los pueblos indígenas, ya no solamente al pueblo mapuche, sino que también al resto de los pueblos originarios, pero por otra parte busca profundizar y consolidar este proyecto de carácter neoliberal. Entonces, para poder profundizarlo, ya lo que hace es que incorpora ciertas temáticas que pueden tal vez apaciguar el conflicto, como puede ser la salud, la educación intercultural, pero temas que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con la restitución de ese territorio ancestral, que hoy día está totalmente en disputa por, cierto, no sé, las forestales, las salmoneras, etcétera, etcétera. Ahí es cuando el Estado finalmente, para poder profundizar esa acumulación, cierto, de este modelo, aplica estas leyes. Finalmente, el terror que se vive en la Araucanía, ¿por quién está causado? Imagínate vivir entre medio de tanqueta, helicópteros, balines, o sea, ¿quién genera eso? Es el Estado. Entonces, y eso hay que mirarlo, o sea, sobre todo en este contexto del paro de los camioneros. Claro, evidentemente puede que hayan camioneros que sufren violencia, pero no sé, pues han salido tantos casos de montaje, etcétera, donde La se operación acusa Huracán, que tal cual. ¿Cuántos camiones no se quemaron hace unos años atrás para justificar, por ejemplo, la aplicación y robustecer las políticas o el estado policial que se vive en la Araucanía? Entonces ahí uno puede ir dilucidando finalmente desde dónde viene la violencia o desde dónde viene ese terror en el fondo. ahora, ciertamente igual no tengo claro muy bien algunos casos concretos, pero también se han visto algunos atentados en el territorio de la Araucanía. No sé. Esto tiene que ver con la respuesta a la violencia del Estado. Entonces, ¿qué está pasando? Que las comunidades ya están cansadas de la violencia y se están organizando y defendiendo, recuperando también lo robado, lo usurpado, porque es todo, pues la tierra, es la cultura, es todo. ¿Sí? Eso da, O es sea, como, yo la visión que veo en este caso es que a veces los medios y el poder de ciertos grupos, en el cual se echen el saco a todo el sistema liberal, ¿ya? Porque aquí hay ciertos grupos económicos y son contadas las personas que se debiera hacer un cambio político en la Araucanía, un gesto político, tanto hacia el pueblo mapuche, pero yo no desconocería los actos de violencia que sí se producen a diario, porque cuando tú pasas por la carretera sí te asaltan, sí te agreden, pero tú no sabes quién lo hace.
se dice que pueden ser mapuche. Yo creo que tendríamos que cambiar primero el vocabulario. Nos acostumbraron al pueblo mapuche y siempre a segmentar. Yo no estoy de acuerdo con ese vocabulario en cuanto a que los medios de prensa y los medios de poder se han preocupado mucho de segmentar al pueblo mapuche. Yo creo que aquí son personas que están haciendo daño. Yo no lo veo de una manera que sean mapuche. Yo no lo voy a interpretar de esa forma, porque para mí no lo voy a comentar de una manera. Tú vas, por ejemplo, no sé, pues aquí en Viña, tú vas a Montedónico, vas con un camión a distribuir alimentos a los negocios. Dejas el camión abierto y por descuido te asaltan y te lo roban. Entonces yo puedo decir, la gente de Montedónico es ladrona. No puedo decir eso. Entonces, sí se producen atentados en Temuco, sí se producen en la carretera, sí se producen atentados. ¿Quiénes los hacen? Bueno, hay que investigar. No. Y en eso el Estado sí también tiene que preocupar de la seguridad de aquellos que están, porque hay familias que tienen pymes, que viven con camiones chicos. Aquí todo se ve a los grandes, que son grandes empresas, que son todos los grandes. Pero ¿y qué pasa con los pymes, esos que no tienen voz ni voto? Esos que, así como tenemos esta oportunidad de hablar acá, ¿no se les da la oportunidad para hacer las denuncias correspondientes? ¿O tienen que guardar silencio, se ven amenazados por grupos de personas que se transforman en delincuentes? Porque te repito, yo ya he aprendido a no estigmatizar a un pueblo, sino que para mí es muy importante el hecho de que las personas aquí están cometiendo delitos. Y eso hay que investigarlo, no se puede desconocer tampoco. Claro, pero ahí también considerar que la estigmatización respecto a como del sector de Montedónico, porque a lo mejor eso mismo puede ocurrir en Reñaca, o puede ocurrir en Las Condes, ¿cachai? Pero no, es como lo que pasó con, bueno, llevándolo un poco más a la farándula, lo que pasó con Hernán Larraín, el Nano Calderón, ¿cachai? Que al final pasa todo eso en distintas poblaciones, no tiene que ver con lo que mismo tú decías de estigmatizar. Pero claro. Yo quería decir algo respecto a eso, que claro, o sea, está bien, hay que poner sobre la mesa todos esos puntos, pero también creo que hay que poner sobre la mesa la particularidad que ocurre de la violencia que existe del Estado con el pueblo mapuche. Y recordé harto una clase que tuve el viernes con mis estudiantes de segundo medio, que hablábamos sobre la violencia política, porque era la introducción para poder analizar los fascismos en Europa, ¿ya? Entonces fue bien interesante escuchar la voz de los chiquillos y las chiquillas y comenzamos a debatir, y ahí para poder analizar lo que pasa en la Araucanía también tenemos que poner desde ese prisma de análisis lo que es la violencia política, cómo se desarrolla, cómo también el pueblo mapuche, por ejemplo, pensemos en Héctor Yaitul, ¿cierto?, el líder de la CAM, y las declaraciones que ha hecho, lo que ha escrito, lo que ha problematizado, desde ese elemento que es muy legítimo, que tiene que ver con el ejercicio de la violencia política. Ahí a lo mejor mi colega Héctor me puede, ¿cierto?, como apoyar tal vez en cómo finalmente a lo largo de la historia de la humanidad la violencia, ¿ya? Y sobre todo la violencia política se constituye como un elemento fundamental para poder comprender cómo se transforma la sociedad y cómo las tensiones entre un grupo y otro se pueden ir resolviendo. O sea, a mí me encantaría que viviéramos en un mundo súper pacífico, donde efectivamente los derechos humanos se respetaran, la libertad de las personas, la justicia, etcétera, etcétera, pero la historia nos demuestra que no es así. Sí. Héctor, ¿te gustaría comentar al respecto? Sí, más que comentar como el análisis histórico completo en términos teóricos. O sea, básicamente la política existe cuando hay dos o más en relación de igualdad que dialogan. ¿Y cuándo se quiebra la política? Cuando ese diálogo ya no ocurre más. ¿Y por qué no ocurre? Porque hay uno que está siendo subsumido, explotado, excluido por el otro, ¿sí? Entonces, esas son relaciones permanentes, ¿sí?, constantes. Para darle nombre, ¿sí? Las forestales en la Araucanía, Mate y Angelini, nombres particulares, ¿cierto?, de grandes empresas, ellos son los responsables de la violencia política en la Araucanía.
Ellos tienen militarizado completamente el Guaymapu, completo. Hay zonas donde uno no puede entrar. Y no están en el momento en que hay terrorismo, extrañamente, ¿sí? Están cuando tienen que proteger a la forestal, como custodios de la forestal, o están allanando viviendas de civiles, ¿sí? Donde hay niños, mujeres Escuelas. embarazadas. Hemos visto esa violencia y la hemos visto repetidas veces. Han matado gente, han hecho montajes en la Araucanía. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque el mapuche no es un actor legítimo en términos políticos, no está equiparado a los actores nacionales. No es un Mate, no es un Angelini, es un mapuche. Ahora, Mate y Angelini, como representantes de nuestra oligarquía, porque no son los únicos, ¿cierto? Pero los fundamentales de la Araucanía, cuando ellos se relacionan con el mapuche, se relacionan con esa lógica, como folclorizante, con esa lógica folclorizante y productivista. Por ejemplo, por dar una sola idea teórica, el mapuche es pobre, por eso reclama. Bueno, fomentemos la producción, ¿sí? Pequeñas pymes, ayudémoslo a ser emprendedor, en la lógica individual, en la lógica del apoyo y del subsidio focalizado, en una lógica que el mapuche no lo interpela, ¿sí? No es esa la posición. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Si nosotros reconociéramos que el pueblo mapuche es un actor en igualdad de condiciones, recién ahí podemos hacer un diálogo real. Y con eso, de verdad que acabaríamos con la violencia. Pero primero hay que reconocerlo. Y Raquel, respecto de la experiencia tuya o de tus familiares, ¿cómo se vive en un Estado de Derecho con tantos antecedentes de miedo y desconfianza? ¿Cómo se vive? Como ¿Cómo, más, cómo los logran sobrellevar tanta, como en el fondo, tanta desconfianza de los montajes, la violencia, el eh, miedo, que se ha constatado incluso ante organismos internacionales la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes? sí. Bastante, es como una sensación de miedo. Mira, yo tengo a mi hija ya, que ella estaba apoyando al Machi Celestino y apoyándolo de una manera como a través de ceremonia, de mandarle como todo el Nehuen para que se recuperara. Iban a verlo, ella me comentaba que iban a Imperial y el solo hecho de llegar ellas vestidas con toda la gente que lo va a ver, estaba Carabinero ahí con fuerza especial así como preparado para jugar a la guerrita, cuando solamente se va a hacer una ceremonia con los cultrún, la mian ahí mandando toda el bueno, la buena vibra al machi, y solo hecho ya de llevar una vestimenta, de llevar las joyas, ya era como, eh, era amenazante y daba miedo. Ella terminó, me comentaba después su experiencia hace poco, que le dio mucho susto, e incluso también hubieron forcejeos, se llevaron a la mien que no estaban haciendo nada. Entonces, eh, ya hay una desconfianza total, que qué es lo que está pasando, que comunidades y muchos jóvenes, son jóvenes que se están organizando para vivir de una manera distinta, o sea, como dejar de depender también del Estado, del asistencialismo, de, de la política, porque nunca va a pasar que se va a incorporar a los indígenas o a los mapuches o a todos los indígenas en realidad, sino que nosotros mismos somos los que tenemos que empezar como a ser autónomos en, en nuestra vida. O sea, Como la autogestión. exacto, autogestión. Y que yo Y la otra vez, va un tema por ahí también que quería mencionarte, era que se estaba también haciendo cosas, hay distintas maneras de luchar. Quizá algunos están en conflicto porque están más a orillas de las forestales, y ahí es conflicto, bueno, ellos tienen de respaldo, de custodio a los carabineros, son sus guardianes. Pero quizás la gente que vive más en el territorio de Mapu igual trata de luchar de otra manera, de una manera cultural. Los chicos encontraron un lugar, un territorio sagrado que lo están limpiando, que están rescatando, están aprendiendo a hablar el mapudungún, porque muchos jóvenes actuales no saben, ya se perdió la lengua. Entonces, ese rescate, ese saber, el tema también de producir tus propios alimentos, de tener una soberanía alimentaria, de decidir rescatar semillas tradicionales,
O sea, se ven hartas cosas que van a tener un gran impacto a futuro. O sea, quizás ahora todo se ve como tan inmediato, como el de tener ahora las cosas, pero van a pasar Creo que cosas, nuestra cultura cosas también, como cosas graves que nos van a hacer volver a esas cosas simples. claro, que en parte puede ser como propia nuestra cultura de la inmediatez, que uno quisiera todo rápido, pero a lo mejor se contrasta con lo que las condiciones de Si pone una posibilidad. semilla no va a salir al tiro, pues, necesita Claro, su tiempo, claro. su cuidado, Y como Raquel, todo eso. me gustaría, la otra vez escuchaba a un profe de filosofía, a un argentino, que hablaba de que el cómo uno habla también delimita o posibilita la forma de pensamiento. Entonces, cuando tú hablas de esto de que el lenguaje, recuperar la lengua, también es como una forma de también interpretar el mundo. Exactamente. Porque si bien están en los relatos que cuentan los ancestros, pero hay una barrera, pues, porque los chicos no Claro. saben, no entienden el idioma. Entonces, pero eso es muy genial porque desde ellos mismos están haciendo. Y son como los champurrias que le llaman, no son precisamente gente o que tengan los dos apellidos, sino que son hijos de no mapuche. Entonces eso es bonito, es lo que está surgiendo ahí ese trabajo. Y Antonio, una pregunta, en tu caso, en este contexto social de transformaciones que tiene relación con este proceso histórico de empezar un proceso constituyente, de una nueva constitución, ¿cuáles crees tú que son como las demandas de los pueblos originarios de cara a este proceso constituyente? ¿Cuáles crees tú que es la condición de posibilidad que existe? Antonio, quiero tomar un poquito lo que dijo Raquel con respecto al Machi Celestino Córdoba. Hay que aclarar que el Machi solamente pidió un beneficio carcelario porque él está cumpliendo una condena. ¿Ya? Él está condenado por el asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay. Y él, cuando pide es un beneficio carcelario, así como la diaria, la dominical, la fin de semana, él pidió este beneficio carcelario. Entonces, cuando hay beneficio carcelario, obviamente que va a tener todas las restricciones de una persona que está presa, ¿ya? Entonces, eso quería aclararlo porque se ve así como que el Machi estaba todavía está en proceso, y no, pues el Machi ya está condenado. Lo condenaron y ahora en este momento el Machi pidió un beneficio. Ahora, sí estuve de acuerdo que le dieran el beneficio, porque así como le dan beneficio a muchas personas, como el caso del Hugo Bustamante que asesinó a Ámbar, el Machi Celestino Córdoba también tenía derecho a cumplir con su ceremonia ritual. Pero sí tenía que tener las medidas de seguridad como cualquier persona que está en la cárcel. O sea, aquí no podemos hacer diferencias porque a Machi no se le puede hacer nada. Yo encuentro que ahí no hay que irse tampoco tan al extremo. Con respecto al proceso constituyente, en lo personal, mira, yo tengo una postura bien clara, Toño. Yo estoy por el rechazo. Te lo voy a decir por qué. Porque ya veo la lista que va a formar las personas que quieren participar en esta asamblea constituyente y no veo que se cumpla con lo que se quiere lograr, porque el apruebo del cual muchas personas quieren postular lo ven desde la manera como lo ves tú, como lo ven mucha gente, que todos queremos participar y todo, y yo no lo veo participativo. Yo encuentro que aquí este país es una mafia, ¿ya? Y eso lo sabemos. El tema neoliberal se pierde. ¿Por qué? Porque se lo transforman los grupos económicos depredadores. Entonces pierde el sentido tanto de liberal o la visión que uno tiene desde un punto de vista participativo. Entonces yo en ese aspecto, si yo tuviera que votar por el apruebo y viera un proceso transparente y que realmente viene en cambio, yo creo que sí hay que darle un reconocimiento a los pueblos originarios porque ya son parte de nuestra sociedad, pero no hacerlos diferenciados, en el sentido de que sean solamente exclusivos ellos, porque está bien que ellos tengan su ascendencia y su origen en la tierra. Yo no los tengo, a lo mejor yo Pero, no tengo. Antonio, una pregunta, ¿eso implicaría desconocer también el convenio 169 de la OIT? No, pues que hay que darle el reconocimiento a los pueblos originales.
A eso voy yo, nosotros tenemos que abrirnos a eso, al diálogo. Aquí hay un problema político grave. Hay muchas personas que somos liberales, tenemos nuestras discrepancias, porque no me gusta que se le den exclusividad a las personas. O sea, aquí hay cierto sector, ya somos el pueblo mapuche y nosotros somos los que mandamos aquí. No, aquí somos todos chilenos. El pueblo mapuche ya tomó el asunto como, ya lo tomó como chileno, sí lo asumieron, po, lo fueron asumiendo durante todos estos años, desde la República, nunca se independizaron. Entonces, sí, tomaron cargo y aceptaron cosas a través del proceso histórico. Entonces, yo, por mi punto de vista, por eso te digo, Raquel, yo lo reviso y lo analizo desde esa perspectiva. ¿Hay que darle autonomía a los pueblos originarios? Sí, así como se le está reconociendo. ¿Hay que sentarse a dialogar en la mesa para conversar el tema de las tierras ancestrales? También. Pero ojo, Pedro Cayuqueo también señalaba que ellos estaban viendo desde una visión geopolítica. Ellos quieren, en el fondo, el pueblo mapuche quiere ser nación. ¿Cómo puede ser nación en dos partes? Estás dividiendo el país. Raquel, ¿te gustaría tomar la palabra para hacer algún contrapunto? Sí, como lo que dice Antonio ya de que todos somos chilenos, eso no es así, porque nosotros, aunque yo tenga mi apellido Winca y haya sido inscrito por el registro, el registro civil, es el sentir, no es como el apellido o la ropa que he visto, es el sentir, es la identidad, es la lengua, el mapudungún, la cosmovisión, el territorio. Creo que sí hay que hacer la distinción y la diferencia. Eso también tiene que ver con el respeto, no solo del pueblo mapuche, sino de todos los pueblos originarios, Rapa Nui, Aymara, todo lo que integra, incluso en Latinoamérica, que hay muchos. Y en tu caso, Romina, ¿cuál crees tú que son como la urgencia en este proceso constituyente que se debiesen considerar? Bueno, son varias, pero en relación al tema, yo creo que este es un momento histórico, yo creo, de posibilidad de poner sobre la mesa temas que antes del 18 de octubre no se conversaban, ya no se hablaban. Entonces yo creo que uno de los temas bien interesantes tiene que ver con avanzar hacia un Estado plurinacional y que ahí que se entienda bien, porque hoy día sí son reconocidos los pueblos originarios, pero la pregunta es bajo qué condiciones se hace ese reconocimiento. Entonces, cuando hablamos de que tiene que haber un reconocimiento sustantivo hacia los pueblos originarios, y en este caso, ¿por qué hablamos tan particularmente del pueblo mapuche? Porque a lo mejor suena majadera, pero aquí hay una condición económica que subyace a toda esta discusión. Entonces, en la medida en que nosotros pensamos en un reconocimiento por parte del Estado hacia los pueblos originarios, también tenemos que repensar este modelo económico, ¿ya? Porque no es solamente, yo voy a ir a votar a prueba, obviamente, ¿ya? Pero no es solamente ir a votar a la prueba y ya, sino que también tiene que ver con repensar este modelo económico, este modelo político y este modelo social. Y vuelvo a reivindicar como yo como profe de historia, o sea, creo que efectivamente los grandes cambios, las grandes transformaciones lo hacemos nosotros, el pueblo en general, y desde allí pueden salir grandes transformaciones y que yo espero que así sea. Sobre todo, también lo veo desde el punto de vista educativo, o del rol de la educación en este proceso también, como también uno, en mi caso particular, como profesora de historia, uno puede ir desmitificando ciertas cosas, porque de repente hay comentarios tan aberrantes que tienen que ver con mucha ignorancia que hay de parte de la gente que de repente llega y dice. Ya hay un principio mapuche bien importante que tiene que ver con el saber decir, el saber hablar y el saber escuchar. Y yo creo que eso es algo que nos falta harto a quienes hemos sido educados en esta sociedad occidental. Me fui un poco para otro lado, pero a lo que voy es que creo que es indispensable que este momento histórico ya pongamos sobre la mesa como eje central la discusión de los pueblos originarios, porque no son chilenos. No son chilenos, no lo son. Entonces, y tienen que tener un trato diferenciado, obviamente, porque
porque no puede ser tratado de la misma forma como tratan a un chileno o una chilena, tienen que tener una distinción, y además que yo creo que tiene que ver, o que eso versa sobre un elemento básico que tiene que ver con el respeto y la historia de ellos y de ellas, porque aquí el Estado chileno fue el que se impuso, el pueblo mapuche y los otros pueblos estaban de tiempos remotos aquí, entonces no podemos ser tan patudas, digo yo. Un poco rescatando lo que tú decías, Romina, a veces yo siento que la forma también es el fondo. En el fondo, la actitud dialógica también tiene relación con la forma hacia dónde se quiere avanzar. Y en el caso tuyo, Héctor, ¿cuáles creen que son los principales desafíos que se debiesen abordar en este proceso constituyente, que es una oportunidad para correr el cerco también? Sí, yo creo que del programa. yo no me atrevería a hablar, insisto, no me atrevería a hablar como que hay que necesita el pueblo mapuche. No tengo esa posibilidad porque no lo soy. Sí creo que nosotros, los Wincas, los que no somos mapuche, los chilenos, tenemos que generar en esto una oportunidad. Y la oportunidad es de, como decía Romina, cuestionar, ¿cierto?, las lógicas con las que estamos relacionándonos. Como decía Antonio en un momento, son chilenos. Y por lo tanto, en un espíritu liberal hay que incluirlos también. Pero resulta que ese espíritu liberal o esa lógica o ese vocabulario es un vocabulario que apela a los individuos como actores políticos. Y los mapuches están hablando de comunidad. Entonces, tenemos que partir por deconstruir nuestra relación, nuestro diálogo, sacándonos lo que tenemos históricamente construido como esta democracia liberal, que para el mapuche no es democracia y no tiene coherencia, ¿sí?, con su cosmovisión. Entonces, ¿cómo convivimos con visiones distintas? Yo creo que eso es lo que hay que preguntarse. Y por lo tanto, el desafío principal es asegurar cuotas de participación. O sea, tiene que obligarse, ¿cierto?, a que exista una cuota de participación importante de los pueblos originarios. Eso principalmente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lo dejamos hasta acá por hoy. Espero que se hayan sentido cómodas y cómodos. Y les vamos a dar el último minutito para que se puedan despedir y a lo mejor aclarar alguna idea, algún comentario. ¿Te gustaría partir, Romina? Sí, bueno, como decía al principio, yo creo que, bueno, primero que todo agradecer participar en este espacio. Yo no me declaro como portavoz del pueblo mapuche, sino más bien yo vine aquí como a dar mi opinión, ¿cierto? Como por alguna experiencia y como perspectiva de lo que significa, ¿cierto?, para mí el pueblo mapuche. Y nada, pues yo creo que me quedo harto con los últimos comentarios de Héctor, que tiene que ver cómo hoy día repensamos, resignificamos y problematizamos muchos conceptos, palabras, situaciones que vivimos día a día y que es importante en este nuevo Chile, yo digo, poder ponerlas sobre la mesa, debatirlas con respeto. Por ejemplo, con Antonio claramente tenemos posiciones distintas, pero tenemos que escucharnos, tenemos que dialogar y desde allí poder construir una sociedad más justa y que nos permita generar transformaciones súper urgentes y necesarias. Así que eso, pues. Muchas gracias, Romina. Héctor, ¿te gustaría el último minutito? Básicamente el mensaje es repensar la relación con otros, que la relación con otros, para que sea realmente en paz, tiene que ser una relación dialógica en igualdad de condiciones, reconociendo que el otro es un actor político, en este caso el pueblo mapuche, el pueblo aymara, las comunidades homosexuales, LGTBI, etcétera, ¿sí? O sea, si nos reconocemos como iguales, podemos dialogar y por lo tanto avanzar en marcos de justicia. De lo contrario, es imposible. No. Muchas gracias, Héctor. Antonio, el último minutito. Bueno, yo insisto en mi postura que para mí el pueblo mapuche sí es chileno, porque hay abogados,
a pesar de que ellos no se sientan, una cosa es el sentir y otra cosa es la legalidad. Y en la legalidad muchos han estudiado, son profesionales, hacen clases en el extranjero, pero ellos vienen de su origen, que es mapuche, y se respeta, pero son chilenos, independiente de lo que ellos puedan mucho sentir, porque, ojo, voy a dejar esto abierto. Hay muchos mapuches que no se identifican con el pueblo y viven entre nosotros, tienen negocios y no están ni ahí con el pueblo mapuche o con la visión del pueblo mapuche. Entonces, por eso te digo, desde mi perspectiva y por lo que he visto, hay mucha gente que sí quiere, o sea, se siente chilena. Entonces no lo veo de una manera tan negativa tampoco de despreciar al pueblo mapuche, ojo con eso, yo no lo estoy despreciando, pero sí en el sentido de que merecen el respeto como pueblo y ojalá que las autoridades o las personas que lleguen, y si es que se trabaja en esta asamblea constituyente, de lo cual yo tengo mis dudas, se tome un poquito más de respeto a los pueblos originarios, pero no olvidando que hay muchos personas de pueblo originario que viven entre nosotros y que no se identifican con las visiones que ustedes me han planteado. Eso no lo quería dejar. Ya, pues gracias, Antonio. Y no, gracias por la invitación. Raquel, nos gustaría terminar contigo. El último minutito para que nos puedas profundizar algunos conceptos, ideas. Yo creo que, bueno, hay grandes desafíos, porque en sí el gobierno también tiene que abrir esto, como abrir estos espacios, tiene que integrar y también tiene que recuperar la confianza, porque como yo les comentaba, en las comunidades ya los lazos están rotos, o sea, ¿por qué? Por toda esa violencia, porque si no aceptas o si cuestionas el modelo, lo van a imponer igual, a la fuerza. Entonces, creo que los desafíos son enormes y creo que también el pueblo mapuche, yo creo que se destaca entre los pueblos originarios porque lleva muchísimo tiempo resistiendo esta pelea, más de 500 años, y sigue dando la batalla, sigue dando la pelea, y ahí no hay ¿por qué no hay un entendimiento de ambas partes, ¿cierto? El otro es distinto. ¿Por qué no hay? Porque se podría trabajar en armonía, en un trabajo colaborativo, comunitario. No necesariamente estar en una lucha, porque no es eso el motivo del ser mapuche, de estar en conflicto, es vivir en paz, en armonía. Eso es como así como a grandes rasgos, como la visión. Vivir en armonía con todo, no solo con la naturaleza, sino con todos los integrantes y los seres, incluidas las personas también. Y el no mapuche también. Ya, pues. Muchas gracias, Raquel. Bueno, la idea de este espacio es poder ir abriendo diálogos, ir comprendiendo distintas miradas, que se vayan conectando, y como decía un poco Raquel, también ir recuperando la confianza en el diálogo, en sí mismo, ¿ya? Y eso, les quería agradecer, un abrazo, muchas gracias, y ya nos volveremos a ver con otros temas que nos permitan seguir corriendo nuestros cercos. Así que eso, muchas gracias, que estén bien. Gracias.